los temores y las dudas sobre la existencia del demonio siguen rondando, más aún en estos días de tragedias y de zozobra. Erika Fontalvo consultó a quien es hoy considerado la mayor autoridad en asuntos de exorcismo en la Iglesia Católica Colombiana, el sacerdote Jaime Vélez. En este diálogo, el padre Vélez pone en su justa dimensión muchas creencias sobre el diablo y sobre las posesiones diabólicas. También alerta sobre los peligros de que gente no preparada asuma un tema tan delicado y hace una clara diferencia entre poseídos y enfermos. Erika Fontalvo entra al radar. Padre Jaime Vélez, ¿la maldad existe? ¿El diablo está entre nosotros? Existe un personaje que fue un ángel que desobedeció al Señor, se rebeló contra el Señor y con otros, y son los que pasaron a ser demonios, que son espíritus malos, que hacen el mal, que hicieron el mal y ellos se hicieron malos por su conducta primera. ¿Y esos seres malignos, esos seres oscuros, demoníacos? Esa es una pregunta sumamente complicada y difícil en teología, ¿no? Porque un espíritu no se ve, no es como un cuerpo que se ve. Por lo tanto, ¿cómo se detecta un espíritu? Entonces, esos espíritus existen. Ahora, ¿cómo actúan en el mundo? ¿Cómo pueden actuar? En el mundo, primero, en la naturaleza, eso de que hubo un terremoto y que por eso fue el diablo, eso es absurdo. Eso no lo dice ni la Iglesia, ni el más ignorante. Pero existe, sí, un espíritu malo que puede inspirar, tentar, lo que se llama tentar, mostrar como bueno una cosa mala y hacer que se haga males en la sociedad. Eso es lo que se llama una tentación y viene de un espíritu malo que en la religión católica se llaman demonios. Esos demonios que están así tentando al ser humano se meten también en el cuerpo de las personas y es ahí cuando se configura lo que se conoce como una posesión. Poseerlo es que él mueva todo el cuerpo, haga todo lo que... la pronunciación, las contorsiones, blasfemias que dice todo, que lo haga el espíritu que está dentro. ¿Cómo puede ser? De la única manera es meterse al cerebro y hacer todas las funciones que hace el alma o espíritu mío. Y eso es muy complicado y muy difícil y casi imposible. Le entiendo, pero para guiar mejor el tema, la Iglesia Católica entonces asume que existen posesiones. Yo antes de hacer un exorcismo tengo que estar seguro que el diablo está actuando, tengo que excluir todas otras causas. Por ejemplo, que esa persona que está diciendo esas cosas no es un loco, que no sea por dotes parapsicológicas, como transmisión de pensamiento. Una vez que usted ha descartado todo ese tema de enfermedad, de habilidades parapsicológicas y tiene claro que está frente a la presencia de un espíritu maligno, ¿cómo es ese ritual? ¿Cómo es ese rito de acuerdo con las normas de la Iglesia? Eso está en un ritual de más de 100 páginas. En la iglesia hay que hacer una letanía, hay que rezar el credo, hay que rezar el Padre Nuestro, hay que hacer unas invocaciones al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, hay que implorar a la Santísima Virgen, hay que hacer una letanía, etcétera. Eso es muy largo. Lo que vemos en las películas, en el cine, es real, ese diablo que se manifiesta de esa manera y esa agua bendita que cae sobre la cabeza de las personas, ¿es así lo que vemos en El Exorcista o forma parte un poco de un imaginario de Hollywood? Lo último que usted acaba de decir es una imaginario que hacen los comunicadores para poder vender su producto, pero no es eso. La Iglesia es muy cuidadosa de esto. Primero, ya prohíbe
toda filmación de un exorcismo tiene que hacerse en privado. Solo usted y la persona que tiene la posesión. Y hay algunas personas especiales que le ayuden a uno en ciertos momentos, por ejemplo, cuando la persona se contorsiona para que no se vaya a hacer mal, para que la contengan. Pero eso es discreto, a puerta cerrada. Padre, cuando están en ese momento del exorcismo, la persona queda liberada totalmente de ese espíritu maligno, de esa posesión, o ha habido casos en los que resulta necesario otro rito y otro rito para que finalmente esa persona quede liberada de lo que la posee. Muchas veces sucede eso, que se tiene que volver a repetir y se tiene que volver a repetir. Ahora, pasa eso, que una persona con una enfermedad mental que actúa como si fuera una persona poseída y no está poseída, esa persona, a medida que se le hace el ritual, más se complica la situación. Y entonces se vuelve a repetir, y al volver a repetir se produce más la enfermedad o las manifestaciones, la sintomatología. Entonces eso se va multiplicando y acelerando, y hay casos espantosos, y lo grave es que se contagia, porque entonces las personas que están al lado viendo es muy peligroso que se contagien. Padre, en el caso de los sacerdotes como usted que realizan ese tipo de exorcismos, es una lucha entre el bien y el mal. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se contagian también o cómo deben afrontar esa situación? ¿Deben requerir unas condiciones especiales para poder enfrentar el mal? Cuando uno va a hacer un exorcismo, no es uno, Jaime Vélez, con las cualidades y defectos que tiene, no. Soy en persona por la iglesia, designado por la iglesia. Entonces, en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo actúa esa persona. Entonces, esa persona tiene que tener virtud. Por eso no se permite a cualquiera exorcizar. Tiene que tener, además, pues un equilibrio psicológico muy bien cimentado, porque puede contagiarse, y se ha contagiado, y ha habido casos terribles. Padre, por tanto, no se puede aceptar, no se puede tolerar que cualquier persona, tantos brujos, tantas brujas, tantos charlatanes que hay en ese momento, digan a una persona, yo le hago ese exorcismo o yo le saco ese demonio. Eso es gravísimo. Gravísimo, gravísimo, y no es un caso fingido. Yo he tenido casos de grupos en un colegio, no lo miento, de aquí de Bogotá, un colegio de religiosas, un grupo de 2 o 3 muchachos jóvenes de 20 y pico de años que bueno, tenían dotes especiales y los llevaron allá que les dieran un retiro a las bachilleres del 11º curso, que les dieran un entrenamiento durante 3 días. Aquello fue fatal, fatal. ¿Por qué? Porque lo que ellos actúan es a base de sugestionar con el inconsciente. Y si yo tengo fuerza y viene con esa aureola de que va a ser, y lo miro y le digo que me mire, que no parpadee, que se va a caer, y se cae, y lo tumbo, y entonces empiezo a manipular con el psiquismo humano de una manera espantosa. Eso está prohibido totalmente. Ha tocado usted un punto clave, el tema de los colegios. Hay muchos jóvenes que se ponen a jugar con la tabla Ouija y con algunos elementos relacionados con el diablo, con el demonio, con los espíritus. ¿Se puede una persona
su cuerpo, su mente, dejar arrastrar por una posesión a partir de la tabla Ouija? Yo he estudiado la tabla Ouija, yo he jugado con la tabla Ouija para estudiar eso. La tabla Ouija, dice, empezando por ahí, no es espíritu el que actúa ahí. Eso es lo grave. No es el espíritu en la tabla Ouija, es el inconsciente de las personas que juegan. Inconsciente, que se robustece con lo que se llama colectivo. Se unen todos en cadena, 4, 8, 10 personas que están alrededor de la tabla, y ese inconsciente se refuerza, el inconsciente. Usted sabe muy bien que ese inconsciente en las personas pues está lleno de pulsiones, de recuerdos, experiencias traumáticas, impactantes, de cosas terribles que tienen. ¿Qué debemos hacer las personas, creyentes o no creyentes, para evitar caer en ese tipo de situaciones y pensar que estamos siendo víctimas de una posesión del diablo, del demonio? Hablar menos del diablo y pensar menos del diablo. Hay catecismos en que hablan más del diablo que de Cristo. Eso es absurdo. Bueno, primero puedes quitarnos la idea de que el diablo es un omnipotente que puede hacer y hace males y todo eso. Primera cosa. Al diablo se le atribuye más de lo que hace. Y en segundo lugar, con personas que saben y que entienden de psicología, de parapsicología, hablar y tener las conversaciones para poder aclarar casos que parece que fueran espíritus malos, y no son espíritus malos, sino otra fuerza psicológica. Y ser buenos en general frente a nuestras actitudes y frente a nuestras acciones en la vida. Claro. Muy interesante. Entonces, hablar menos del diablo, pensar menos en el diablo para no atribuirle tanto poder y no creer en los charlatanes. Consejos claves del Padre Vélez. El radar vuelve dentro de unos minutos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. A propósito del Padre Vélez, la frase del día de Mahatma Gandhi: los únicos demonios en este mundo son los que corren por nuestros propios corazones. Es allí donde se tiene que librar la batalla. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana, que descansen, chao.